Thor Amor y Trueno ha llegado a las salas de cine, dividiendo un poco a los fans. En este video vamos a resumir la película y analizar a profundidad toda la historia de la cinta, dando opiniones y referencias sobre lo que nos presenta ahora Taika Waititi en esta nueva entrega. Aquí comienza este video, así que ya sabes, chapa tu canchita, sube el volumen y bienvenido a tu canal Fandom Comics. La cinta inicia con el logo de Marvel Studios modificado, ahora añadiendo no solo a Moon Knight, sino a la ya conocida Miss Marvel de Kamala Khan. La primera escena tiene a Gorr en su planeta, un lugar desértico sin comida ni agua. Parece que él y su hija son los únicos de su raza, y ambos están caminando sin rumbo, encomendándose al dios Rapu, para que él pueda salvarlos. Su hija fallece y Gorr espera su final, cuando aparece un oasis en el medio de la nada, y escucha una voz que lo está llamando. En este oasis está el dios Rapu, el cual es un personaje creado para la película, pero Rapu sería una referencia a un dios con el que Gorr se topó cuando encuentra la necroespada en los cómics de Marvel. El personaje de Christian Bale se baña en las aguas y come mucha fruta, luego se corta con una espada y ve que Rapu está frente a él. Gorr era uno de los últimos sacerdotes que precisamente juró devoción a ese dios, y pensaba que finalmente se había salvado, ya que como toda deidad Rapu tenía una profecía del fin de los tiempos, y que salvaría a su raza y haría que Gorr se encuentre con su hija fallecida. Pero esto no fue así, ya que Rapu era un dios egoísta y que solo veía por su propio bienestar, burlándose de él, de su fidelidad y también de la muerte de su hija. Cerca de Gorr y Rapu había el cuerpo de un alienígena que estaba completamente de negro. La espada All Black fue el objeto con el que Gorr se cortó, y esta espada empezó a influenciar en él para poseerlo y así alimentar su venganza. Asesina a Rapu sacando de él sangre dorada, y tenemos la frase del tráiler que dice: así que este es mi juramento, todos los dioses deben morir. Esto difiere un poco del origen de Gorr de los cómics, ya que en las páginas de Marvel él en realidad no era devoto a ningún dios. Vio a toda su familia morir, incluso su esposa. Cuando su último hijo muere, los otros nativos lo apedrean por no seguir el entierro ceremonial de su raza. Al vagar por el desierto esperando su muerte, él tiene un encuentro con dos dioses, uno de armadura dorada y el otro de armadura negra, el cual era Null, el dios de los simbiontes. Y es en ese momento que la espada All Black pasa a él, iniciando la carnicería por todo el cosmos. Aquí el dios Rapu le dice a Gorr que había asesinado al más reciente portador de la necroespada, el cual estaba completamente cubierto de negro. Al parecer no tenía una armadura, pero su piel sí estaba cubierta completamente de negro, algo similar al Clintar Venom. Ojo que ese cuerpo sin vida no es el de Null, es solamente un alienígena X que era el anterior portador de la espada. Lo que me parece curioso es que Rapu luce vagamente como un dios griego y además tiene la sangre dorada como la tienen ellos, porque en el tráiler vimos que los olímpicos de Zeus tienen de color dorado la sangre. Por lo tanto, tal vez Rapu estaba más ligado a Zeus de lo que pensamos, o su sangre es así porque simplemente es un dios. Pero recordemos que Thor también tiene sangre roja y él también es un dios. Luego de esto tenemos a Korg narrando a los niños de otro planeta la historia de Thor. Tenemos un flashback a épocas vikingas donde una muy joven Frigga está en campo de batalla cargando a Thor en una especie de cangurera para bebés. Como dato curioso, en los cómics Frigga no es madre biológica de Thor, es en realidad su madrastra al ser la actual esposa de Odín, pero le tiene un gran cariño. Pero en los cómics del 2020 indicaban que Gaia era la verdadera madre de Thor, aunque en el 2021 un nuevo giro entró en los cómics de Avengers número 23 de Jason Aaron, el mismo que hizo la historia del dios carnicero. Ahí se indicaba que la verdadera madre de Thor era la Fuerza Fénix, el primer huésped de la Tierra cuando Odín fue parte de los Vengadores ancestrales. Ahora que el UCM tiene los derechos de los X-Men, tal vez eso se llegue a desarrollar a futuro, quién sabe. Luego pasamos a ver un poco de las diferentes etapas de Thor, donde es un niño, luego tiene el traje de los cómics y finalmente pasamos a la época actual. También se menciona que Thor está ahora con los Guardianes viviendo diferentes aventuras, hasta que decide apartarse para buscar un propósito. Él solo vuelve a batalla cuando Peter o algún
alguna otra persona acude a Thor por ayuda. En ese momento Thor está en una montaña vista en el tráiler cuando es solicitado para la pelea. Para ponerlos en contexto, los habitantes del planeta son una raza pacífica de alienígenas, los cuales tienen un centro ceremonial a un dios. Pero este centro ceremonial fue tomado por un grupo de criaturas que parecen un cruce de búhos y Chewbacca. Lo que me llama la atención es que en cierto punto de la batalla Thor menciona que están en ese planeta viendo los 3 soles de Saturno, insinuando que estarían en el planeta Saturno. Y se supone que ese planeta está en nuestro sistema solar y que todos sepamos no hay 3 soles. A Thor le llama la atención que el dios de ese planeta no se haga presente, ya que él lo conoce. Con relativa facilidad logra derrotar a los alienígenas enemigos en una secuencia bastante buena, donde Thor muestra un poco de su poder con un soundtrack de Guns N' Roses, que hace de esta escena en realidad mucho mejor. Pero lo malo es que Thor terminó destruyendo el centro ceremonial, algo que molestó a los sacerdotes y líderes de la raza alienígena, sobre todo al rey Yakan. Pero no podían molestarse, ya que Thor sí los ayudó, y como agradecimiento le regalan a Thor las cabras que vimos en el tráiler. Recordemos que en los cómics, Tughnashar y Toothgrinder son cabras místicas asgardianas que son transporte de Thor y ayudan a tirar de su carruaje. De vuelta en la nave de los guardianes, se percatan de señales de ayuda que vienen de diferentes partes del universo. Vemos diferentes pantallas donde eventos están ocurriendo. Estos eventos son la muerte de diferentes dioses en todo el cosmos. Y entre estas señales está el mensaje de ayuda de Lady Sif, quien pide a Thor hacerse presente y quien no habíamos visto desde los eventos de Thor Un Mundo Oscuro, ya que en Thor Ragnarok no apareció ni tampoco se mencionó para nada. En los cómics, la forma en la que Thor descubre lo que está sucediendo con los otros dioses es un tanto distinta. Él acude a un planeta llamado Indígar por las plegarias de una niña trayendo la tormenta para poder ayudar con la sequía que los azotaba. Aquí Thor descubre que los dioses no están presentes hace cientos o miles de años, y a Thor le extraña porque conocía a los llamados señores de los cielos de Indígar. Él acude al espacio a una ciudadela flotante, la cual es como el Asgard de los dioses de Indígar, y se da con la sorpresa que todos fueron asesinados brutalmente, y aquí tiene un encuentro con uno de los secuaces de Gorr, un Black Berserker. En la película, muy brevemente, vimos en el panel de la nave de los guardianes una imagen de dioses colgados de ganchos, como si estuvieran en carnicería. Esa imagen es una referencia directa a este cómic donde el dios del trueno mira con horror cómo los gigantes de Indígar fueron masacrados. Además, su primer encuentro con Gorr no se dio en tiempos modernos, sino en épocas vikingas. Gorr llevaba miles de años matando dioses en lugares remotos del universo, y Thor pudo descubrir esto gracias a que fue al Salón de los Dioses desaparecidos de la biblioteca en el Nexo de los Dioses, o también conocido como la Ciudad Omnipotencia. Al recibir el mensaje de Lady Sif, Thor y los guardianes deciden separarse. Peter Quill le habla al dios del trueno y le dice que a pesar de tener miles de años no sabe aún quién es, y le aconseja sobre apreciar a la gente que ama y que tiene cerca. Supuestamente desde que terminó con Jane Foster y también desde la muerte de su familia, Thor habría puesto una especie de muro alrededor de él empujando a la gente cercana, pero en realidad siento que esto es algo opuesto a lo que hemos visto en el UCM, ya que Korg, Miek y Valkyria son personas muy cercanas a Thor que lo hemos visto acompañarlo desde Ragnarok. Incluso se mostró bastante sentimental y recibió muy bien a Hulk en los eventos de Endgame. Por lo tanto, no me cuadra que haya puesto un muro de sentimientos empujando a todos y volviéndose más frío. Mientras esto ocurre en la Tierra, Jane Foster acude a su quimioterapia ya que tiene un cáncer detectado en etapa 4. Por lo tanto, está en condiciones muy delicadas y en etapa terminal. Darcy hace su aparición, lo cual me lleva a pensar lo siguiente. En el episodio final de WandaVision, el personaje abruptamente sale de pantalla y no es visto nuevamente, ya que se menciona que tuvo que irse muy rápido. Sabemos que tuvo que ver con el tema de la pandemia y que la actriz no pudo grabar, pero una justificación en el UCM podría ser que su amiga Jane Foster estaba mal y se enteraba recién del cáncer, por lo que acudió a Darcy y ella sin pensarlo dejó todo para ir a verla y estar con ella en los próximos meses que serían sus meses finales. Jane Foster escribió un libro de viajes en el tiempo y explica lo que es un puente Einstein-Rosen, lo cual podría en teoría ser la clave para los viajes en el tiempo, y hace referencia a la película Interestelar, la cual es una de mis películas favoritas y explica muy bien los agujeros de gusano, viajes en el tiempo y también las dimensiones. Y ahora Interestelar es canon en el UCM, al menos como una película. Sabemos que en el UCM Tony Stark logró descifrar los viajes en el tiempo, solamente que esto fue a través del reino cuántico. Habrá diferentes formas en el UCM para viajar al pasado o al futuro. Esto lo mostró la serie Loki, por ejemplo también
también el episodio de Doctor Strange Supremo en What If y más recientemente Miss Marvel. Tenemos un cameo del Dr. Selvig, quien está tratando de ayudar a Jane con su proceso de cáncer, pero no tiene ninguna noticia positiva. Luego, al leer textos asgardianos, Jane decide ir a Asgard por Mjolnir. En Nueva Asgard las cosas son un poco diferentes. Valkyria está grabando spots publicitarios para recaudar dinero para el reino. También hace tratados diplomáticos y cosas burocráticas en el lugar. Tenemos nuevamente a los actores asgardianos. Luke Hemsworth, hermano de Chris, interpreta al actor que hace de Thor. Matt Damon hace del asgardiano que interpreta a Loki. Sam Neill como el asgardiano que hace de Odín, y finalmente Melissa McCarthy como la actriz asgardiana que interpreta a Hela, en una reconstrucción de los eventos de Ragnarok. Jane llega al sitio donde está el martillo destruido de Thor, y al llegar las piezas se activan y el cielo se oscurece. Por primera vez se transforma, pero esa escena de transformación no es vista. Por otro lado, Korg y Thor junto con las cabras se quedan en el planeta que acaban de ayudar para que el dios del trueno invoque su nuevo traje, el cual está inspirado en los cómics de Jason Aaron. Luego de esto invoca al Bifrost por medio del Stormbreaker para ir a otra parte del universo a investigar. Es ahí donde se topa con el cuerpo sin vida de Faligar, a quien describe como un dios muy amable. Cerca de Faligar está Lady Sif, quien aún estaba con vida, pero no cuenta con su brazo. Ella le habla de Gore el carnicero de dioses, y le pide a Thor que la deje ahí muriendo en batalla para poder ir al Valhalla. Thor hace un chiste diciendo a Lady Sif que no está muriendo en batalla ya que eso acabó, y que si muere en ese momento no iría al Valhalla, pero al menos su mano tal vez sí fue al Valhalla. En esta escena tenemos dos referencias bien marcadas a los cómics. La primera es con Faligar, cuyo cuerpo sin vida es uno de los que Thor se encuentra al buscar a los dioses desaparecidos, y en cada escena del crimen había un Black Berserker, lo que lo llevó a confirmar el regreso de Gore. Lo otro es que Lady Sif muestra un traje más parecido a los cómics con una tiara alrededor de su rostro, y también su traje rojo. Lo del brazo cortado es sacado directamente del Ragnarok de los cómics, donde luego del ataque de Loki y sus secuaces, Lady Sif termina con parte del brazo severamente destruido. En Nueva Asgard, Gore aparece invocando con la necroespada un ejército de criaturas de las sombras. Estos seres parecen ser una amalgama entre los simbiontes Black Berserkers y las criaturas del reino de las sombras de los cómics de Marvel. En los cómics, el reino de las sombras es regido por K, quien usa sombras como monstruos y peleó contra el increíble Hulk. Una gran secuencia de acción ocurre en Nueva Asgard con este ataque. Thor aparece junto a Korg y Lady Sif, a quien envía a atención médica. Empieza a pelear contra las criaturas al lado de los soldados del pueblo de Nueva Asgard cuando escucha a su martillo en los alrededores. Se topa con Mjolnir y ve a una mujer portando su atuendo y arma, para luego revelarse que es Jane Foster. Cabe resaltar que Thor invoca su traje dorado, pero el traje no tiene ningún tipo de propósito. En los cómics, la armadura del rey Thor era un atuendo que lo ayudó a curarse debido a un encantamiento que ponía en riesgo su vida, y fue una armadura que utilizó incluso en el Ragnarok, pero aquí solamente se invocó para competir con el traje de Mighty Thor. Y por cierto, Thor casi se desmaya como quinceañera emocionada al ver a Jane. Korg narra cómo fue la ruptura de Jane y Thor durante los años entre Thor Un Mundo Oscuro y Thor Ragnarok. Al inicio todo iba bien, pero supuestamente Thor alejó a Jane por miedo a salir herido, se podría decir. La cosa es que puso su trabajo como vengador primero, y Jane hizo lo mismo con sus descubrimientos y trabajo científico. Así que Jane un día le dejó una nota despidiéndose y las cosas quedaron ahí. Ambos batallan contra Gore y el ejército de sombras, pero este secuestra a los niños de Nueva Asgard, llevándolos en dirección al reino de las sombras. Al parecer, Gore no tiene acceso a ese reino desde cualquier punto del universo. Él puede darle vida a las sombras y convertirlas en monstruos. Pero para acceder al reino de las sombras hay una entrada física en cierto punto del universo, porque si pudiera acceder a ese reino utilizando la espada y desde cualquier punto del universo, entonces habría llevado a los niños directamente al reino de las sombras, y sin la necesidad de hacerlos surcar en una roca por el espacio. También recuerden que los niños sobreviviendo en el espacio sin ningún tipo de traje es porque en su mayoría son asgardianos y hay un par que son alienígenas. El pueblo de Asgard está preocupado por el ataque y también por el paradero de los niños. Valkyria trata de calmar a todos y Thor hace un discurso sobre estar juntos y que traerá a los niños de vuelta. Intenta ir a buscar pistas, pero Stormbreaker no lo deja ya que está celosa porque Thor quería que Mjolnir vuelva con él. Hay toda una subtrama en la película acerca de Stormbreaker siendo la actual y Mjolnir la ex, y hay bastante
bastantes chistes que se apoyan en esta subtrama. Algunos chistes sí funcionan, pero otros no. Valkyria y Thor hablan acerca de Gorr. Thor menciona que lo que él tenía era la necroespada, un arma creada desde el inicio de los tiempos, y que pasa de persona a persona dando un gran poder y corrompiéndolos hasta matarlos. Además que el arma es una matadioses. Esto en realidad es algo bastante cercano y acertado de los cómics, ya que la necroespada fue el primer simbionte creado por Null para matar a los celestiales, al inicio de la creación en el universo. También se le conoce como una matadioses. La diferencia es que en los cómics la necroespada pasó de Null directamente a Gorr. Si bien es cierto, en esta película no se menciona para nada a Null, creo que han sido cuidadosos de dejar estos vacíos, para tal vez ver si en un futuro se puede encajar a Null ahí, siempre y cuando los derechos lo permitan. Otro punto importante es que la necroespada en el UCM actúa como un simbionte, corrompe a su portador, tiene una voz propia que le habla a quien la use, y sobre todo empieza a matarlo poco a poco. Algo similar a Venom, quien estaba matando a Eddie. Es una voz en su cabeza, además que es un ente con razonamiento propio, y se manifiesta como una masa negra. En la escena donde conversa Thor y Valkyria se revela que Jane lleva un tiempo en Nueva Asgard, entonces no es que ella recién sea Mighty Thor de un día para otro, sino que tal vez llevaría semanas o un mes como una heroína. Recuerden que en cierta parte de la película ella revela que hace 6 meses le dijeron que el cáncer estaba en etapa 4, por lo tanto hay algunas fechas que deben cuadrarse para poder calcular el tiempo que ella ha sido una heroína. También aparece un nuevo personaje, el cual es Astrid, hijo de Heimdall, quien tiene los poderes de su padre y se comunica con Thor en diferentes momentos de la película para mantenerlo al tanto de dónde están los niños. En los cómics, Heimdall no tiene un hijo llamado Astrid, y también él es el hermano de Lady Sif, algo que es diferente en el UCM. Jane acude a su habitación donde ve que el cáncer sigue avanzando en ella, y luego de hablar con Valkyria, acude donde Thor para poder ejecutar su plan. Jane les dijo que como Stormbreaker está inestable y en el Pegaso de Valkyria no pueden entrar los 4, entonces pueden poner a Stormbreaker en un vehículo y usar su energía para abrir el Bifrost, y que ellos controlen la ruta. Además, Thor mencionó que deben ir a la ciudad Omnipotencia para reclutar dioses e ir contra Gorr. Él menciona algunos dioses como Ra, el cual es el dios del sol, y rey de los dioses egipcios, los cuales algunos ya hemos visto en la serie Moon Knight. Hércules, hijo de Zeus y héroe en los cómics de Marvel. También menciona a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Cuando están por embarcarse en su aventura, Thor menciona que irán por los niños y luego tendrán un gran banquete, pero dice que no se comerán a los niños. Menciona que una vez el pueblo de Asgard lo hizo y eso fueron tiempos oscuros. Entonces, es canon en el UCM que en cierto punto Thor y los asgardianos sucumbieron al canibalismo. ¿Canibalismo con su propia gente? El equipo llega a la ciudad Omnipotencia, el cual es un sitio secreto en alguna parte del universo. Según lo que presenta la película y difiere de los cómics, varios dioses viven en Ciudad Omnipotencia. Lo que vimos en el tráiler en realidad no era el Olimpo, sino este sitio llamado el Nexo de los Dioses en los cómics. Las páginas de Marvel mostraron que esa ciudad en realidad era un sitio para que los dioses acudan por conocimiento, dejar sus escritos y dialogar entre culturas. Aquí es más que todo una residencia para dioses, donde vemos a diferentes deidades. En realidad aquí no se profundiza sobre los dioses, solo tenemos un vistazo rápido. Se puede ver a una mujer con alas, la cual posiblemente sea Isis. Tuvimos a un gran dragón como el de la dimensión de Talo de Shang-Chi, también el dios de los cronianos de la raza de Korg. Aparentemente había un dios hindú, otro japonés e incluso un dios de dumplings. Esta reunión de dioses presidida por Zeus es el consejo de las cabezas de los dioses, que en los cómics fue llamado en ocasiones tanto por Zeus como por Odín, debido a grandes problemas que podrían afectar a estos seres en el universo de Marvel. Thor intenta hablar con Zeus, pero en realidad este no le hace caso. Y aquí también se revela que Zeus es el modelo a seguir de Thor. Thor lo veía como un gran héroe. Y aquí también vemos que principalmente a Zeus y a los demás dioses no les interesan los demás, solamente les importa su bienestar. Solo piensan en su propia satisfacción. Zeus sabe que Gorr tiene la necroespada y no quiere arriesgar a que lo maten. Además, descubrimos que el carnicero de dioses busca eternidad para pedir un deseo. El deseo sería el de eliminar a todos los dioses del universo, pero Zeus está confiado en que Gorr no podrá encontrar a eternidad. Thor trata de pedirle al menos su rayo para poder utilizarlo contra Gorr, pero Zeus se niega y quiere evitar que se vayan porque Gorr no puede saber de la locación de la ciudad Omnipotencia. Una gran batalla ocurre donde mucha sangre de soldados del Olimpo es derramada. Korg pierde su cuerpo pero mantiene su cara, y Zeus es atravesado por Thor con su propio rayo. Luego Valkyria roba ese rayo y todos huyen de la ciudad pasando por un par de celestiales. Como les dije antes, lo único
único malo de esta secuencia es que no se explora a profundidad las otras deidades que hay aquí. Tenemos muchos dioses e incluso está la actriz que se decía sería la diosa Pantera Bast, pero solo fue una muy breve aparición dentro del encuadre y listo. Tampoco se menciona que era Bast. Creo que hubo una gran oportunidad para conocer más de la mitología de cada cultura del UCM, ya que teníamos un consejo de dioses aquí. Incluso no queda claro por qué habían dos celestiales en Ciudad Omnipotencia. La película de los Eternos nos mostró que los celestiales básicamente son dioses, pero están preocupados por otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué hacían dos celestiales escuchando a Zeus planeando la siguiente gran orgía? Thor y Jane tienen un momento para hablar de su amor y sobre lo que pasó con su relación, compartiendo un beso al final de todo. Ella también mencionó que fue a Nueva Asgard porque sintió el llamado de Mjolnir. Algo similar ocurre en los cómics, ya que Jane siente el llamado del martillo, el cual había sido dejado por Thor en la luna, luego de volverse indigno tras los eventos de Pecado original. Jane hace que Heimdall la lleve donde el martillo y lo levanta para volverse la Mighty Thor. La película también indica que fue Thor quien encantó el martillo cuando vivía con Jane antes de los eventos de Ragnarok, y eso me descuadró un poco. Se supone que Thor desbloquea su poder completo como dios en los eventos de Ragnarok, porque hasta esa película dependía del martillo para muchas cosas, pero ahora resulta que él sí podía e incluso encantó el martillo para que cuide de Jane, luego de los eventos de Thor Un Mundo Oscuro, y es por eso que ella eventualmente pudo levantar el martillo. Se podría buscar justificar esto por lo que vimos en la película, ya que Thor lo hizo de manera inconsciente y el poder de un dios completo siempre ha estado en él, pero siento que le quitan un poco de mérito a Jane como un personaje digno de poder levantar a Mjolnir. El equipo de Thor llega al Reino de las Sombras, donde caen en una trampa de Gore. Thor dijo en un inicio que necesitaban a Gore vivo para saber dónde están los niños. Luego se descubre que la clave para abrir las puertas a Eternidad está en el Stormbreaker, ya que es mediante un Bifrost que se llega a esa entidad cósmica, y el Stormbreaker puede abrir un Bifrost. Una gran pelea se da en la luna del Reino de las Sombras. En realidad creo que esta es la parte que más me gustó de la película porque se vio genial, cómo combina el blanco y negro y los chispazos de colores en las armas y la batalla. Valkyria usa el rayo contra Gore, pero es atravesada por la necroespada. Todos huyen de la batalla, pero Gore logra obtener el Stormbreaker para completar su misión. En Nueva Asgard, Jane está sintiendo los estragos de utilizar a Mjolnir. La película es un poco ambigua en cuanto a por qué el poder del trueno la está matando. La doctora dice que hay algo que drena su energía y no le permite que su cuerpo se recupere del cáncer, y hablamos de su cuerpo como mortal. Pero en los cómics, cada transformación de Mighty Thor hace que la medicina en el cuerpo de Jane se evapore. Por lo tanto, la quimioterapia no surte efecto en su cuerpo, y esto hace que lentamente vaya muriendo. Thor le pide que no utilice el martillo y va solo a pelear contra Gore. Antes de ir, habla con Valkyria, quien de forma muy extraña le dice que no podrá acompañarlo ya que perdió el riñón, que estaba algo herida y si lo acompañaba seguramente moriría. Pero ella precisamente había dicho antes de mandarse en esta aventura que buscaba morir en batalla para poder ir al Valhalla y reunirse con sus hermanas. En realidad ese diálogo de Valkyria no queriendo ir a la batalla final rompió con el personaje y no me gustó que haya sido dejada para la pelea contra Gore. Otro dato interesante es que al parecer Brunilda, la Valkyria de los cómics, en el UCM era pareja de la Valkyria de Tessa Thompson. El salón de entidades cósmicas visto en el tráiler era en realidad un lugar donde se accedía a la puerta a Eternidad. En esa secuencia vimos las estatuas correspondientes al Tribunal Viviente, Uatu el Vigilante, Infinito, Eón, Muerte, y resulta que la estatua destruida al lado de Uatu era la de un celestial. Principalmente era este celestial que ven aquí, el cual forma parte de las entidades cósmicas del universo. Por si alguno se pregunta cómo Gore pudo utilizar el Stormbreaker, recuerden que solamente el martillo de Thor, Mjolnir, es el que tiene el encantamiento. El Stormbreaker no tiene ningún tipo de encantamiento, pero sí puede ser empuñado por una persona que sea lo suficientemente fuerte. Y Gore es un personaje muy poderoso, por lo tanto puede empuñar el hacha a su antojo. Otra cosa que me pareció muy conveniente es que Thor usa el rayo de Zeus para teletransportarse. No se explica cómo supo que servía para esto, o por qué no lo utilizó antes, ya que si pudo transportarlo a él, podía transportarlos a todos. Además, tampoco se explica cómo sabía dónde se encontraba Gore con los niños, ya que Astrid no le dio la locación del templo de la Eternidad. Valkyria le dijo al dios del trueno que Eternidad se ubicaba en el centro del universo, pero igual Zeus indicó que no era fácil encontrar Eternidad. O sea, se supone que no bastaba con ponerse en el centro del universo y ya estabas en el templo de Eternidad. Eso fue algo que como me descuadró un poco al ver la película, porque Thor aparece de la nada. Algunos señalan que, ¿por qué Thor, habiendo
Habiendo sabido la ubicación de Eternidad, no fue en Endgame y utilizó Stormbreaker para pedir un deseo, y el cual sería deshacer lo hecho por Thanos. Así los demás Vengadores habrían sobrevivido. La justificación podría estar en que aparentemente supo acerca del deseo de Eternidad por medio de Zeus. Pero si otras deidades sabían de esto, entonces ¿por qué no acudieron a Thor para contarle acerca de esta forma para recuperar a la mitad de la población del universo? Porque no todos los dioses son tan malos, aunque sean los asgardianos son buenos, y recordemos a Taweret de Moon Knight. Para ser sinceros, lo de la misión del deseo de Gore no me terminó de convencer. En los cómics, Gore tiene otra forma para matar a los dioses. En un distante futuro, él fabricó una bomba que acabaría con todos los dioses de todos los tiempos en la creación. No tenía nada que ver con un deseo. Thor usa el rayo de Zeus para encantar a los niños y transmitir su poder de forma momentánea. Al parecer, el hijo de Odín sabe que cualquier arma de dioses es un conductor de su poder y puede utilizarlo con otros. Thor hace el encantamiento mencionando la frase "si son dignos", y al ser niños puros de corazón, todos lo fueron, y usaron sus armas para pelear contra el ejército de sombras. El encantamiento parece formar el Yggdrasil, el cual es el árbol de la vida de los asgardianos y la fuente de su longevidad en los cómics. Los niños son enviados de vuelta a Asgard gracias a Thor, quien le da su hacha a Astrid y lleva a todos de vuelta a casa. Esa parte de Astrid siendo un chico moreno utilizando el hacha de Thor y teniendo el poder del dios del trueno, me parece una referencia a Miles Morales, quien en un cómic de What If se vuelve Thor, aunque ese cómic ha causado algo de controversia. El encantamiento me parece una forma de cuidarse las espaldas de manera narrativa, ya que en una futura película de los Vengadores, las personas se preguntarán por qué Thor no puede compartir su poder con los demás héroes, así como lo hizo con los niños. Y la respuesta estaría en que no todos los héroes serían dignos, ya que muchos de ellos han hecho cosas muy cuestionables. Y los niños se mantienen puros de corazón, es por eso que pueden acceder al poder de Thor. Recuerden bien esto, porque Thor sí podría compartir su poder con los demás, solamente si son dignos. Y recordemos que en el UCM hay muchos héroes que no lo serían, por lo tanto no podrían acceder al poder de Thor si es que trata de ejecutar esa movida en una futura película de los Vengadores. Cuando Thor estaba perdiendo contra Gore, aparece Mighty Thor para ayudar en la batalla, poniendo en riesgo su vida al utilizar su poder una última vez. La espada All Black logra ser rota en pedazos, pero se iba a regenerar, y Jane utiliza su martillo para encerrarla y destruirla con un último rayo de poder, y aparentemente la espada es destruida, pero eso queda en duda debido a la escena final de la película. Thor, Jane y Gore son transportados al reino de Eternidad, donde la entidad cósmica luce imponente y es un calco completo de los cómics. Ahí Gore es convencido por nada más y nada menos que el poder del amor. Jane fallece, pero le dice a Gore que Thor cuidará de su hija. Gore hace caso y trae a su hija de vuelta, la cual queda en cuidados del dios del trueno. En los cómics, Jane también fallece en una forma similar, debido a su transformación en diosa y cómo esto va perjudicando su quimioterapia, pero ella es resucitada por Thor con ayuda de Odín. Al final de la película, Korg menciona que Mighty Thor ha salvado el universo, pero yo me pregunto, ¿salvarlo de qué? Gore quería pedir el deseo de matar a los dioses, pero por la escena del Consejo de Dioses de Zeus podemos llegar a la conclusión que la mayoría de los dioses son bastante egoístas y no les importan las demás personas. Lo único que les importa es su propio bienestar. Esta aventura no salvó al universo de un gran mal, simplemente les ha dado la opción a los dioses para enmendar las cosas, porque el UCM ha hecho de la misión de Gore algo comprensible y entendible, ya que es un villano que a mi parecer es bastante empático. Por cierto, hay una referencia a La Roca, ya que Korg menciona que encontró a una pareja, quien es uno de su raza llamado Dwayne. La película culmina con Thor, quien está en una especie de nave preparando el desayuno para él y la hija de Gore. El hijo de Odín es ahora un padre soltero, y ya me imagino cómo será la quinta película con muchos chistes acerca de esto. Mjolnir está reconstruido nuevamente y siendo empuñado una vez más por Thor, lo que me lleva a pensar si de verdad la necroespada fue destruida. La escena culmina con la hija de Gore empuñando el Stormbreaker. Ella tiene poderes debido a que fue revivida por Eternidad y ahora es una diosa. Thor empuña a Mjolnir y ambos están dirigiéndose a una batalla para salvar a una raza alienígena. La hija de Gore se llama Amor y ahora se les conoce
reconoce a ambos como Amor y Trueno. Por cierto, ella usa una polera verde y un chaleco morado, y al estar al lado de Thor en batalla podría ser una referencia a la dinámica que tuvieron Hulk y Thor en el UCM. Por si alguno se lo pregunta, en los cómics Gorr sí tiene una hija, e incluso la espada le presenta reconstrucciones de sus hijos y esposa, para seguir alterando su mente y convenciéndolo de cumplir la misión de matar a los dioses. Pero Gorr muere a manos del Thor joven. Su hija no es revivida por eternidad, ni mucho menos Thor termina siendo su padrastro. Las escenas postcréditos son bastante importantes para el UCM, pero hablaremos de eso en un próximo video. ¿Qué te pareció Thor, Amor y Trueno? Déjame todas tus opiniones y todas tus teorías, ya sabes, en los comentarios.